arbitraje, pero a nosotros nos gusta la pelota, más allá de que algunos intenten mancharla, más allá de que el pito ahora esté caído y esté completamente desmoralizado en base a su propia actuar antiético. Se fue Paulucci de Católica y va a ser el tema con el cual nos arrancamos esta edición de Red Gol en la Clave. Yo creo que a tiempo, Católica tiene todavía posibilidades de rearmarse. Ya lo hizo el año pasado en un momento sensible donde no estaba tan mal como hoy, pero era un ciclo que estaba mostrando señales de agotamiento profundo y que en esta segunda parte, por lo menos, hablamos del torneo 2022, la Católica nunca mostró, salvo muy excepcionales momentos, creo yo, el fútbol que había ilustrado y que lo llevó al tetracampeonato. Había perdido completamente la brújula, Edson. Buen día para ti. Buen día, Rodri, buen día, Pablo, a todos, a todas quienes nos escuchan. No deja de ser llamativo de todas formas. Pocas veces se da los cambios de entrenador días antes de un clásico, días antes de un partido tan importante. Y a la hora de la noche que se dio, lo deben haber conversado mucho, deben haber pensado mucho en plan A, B y C para ver quién va a dirigir el fin de semana. Anoche tarde surgía el nombre del Toto Berizzo como posibilidad. Sabemos lo que ha pasado con el Toto Berizzo, que cada vez que ha sonado en un club chileno finalmente no termina llegando. Entonces me genera un montón de dudas. Lo que sí está claro es que lo de Paulucci no daba para más futbolísticamente. El equipo no encontraba respuestas. No fue 1 o 2 partidos, sino que fueron muchísimos partidos en algo que llama la atención. Que me perdonen los hinchas, pero yo muchas veces encuentro que el hincha es poco futbolizado y cuando los equipos andan mal, terminan repitiendo la frase que este equipo no moja la camiseta. Y me parece que había un consenso en los hinchas de la Católica de que Paulucci no salía de su 4-3-3 tradicional y no buscaba variantes distintas para llegar al arco rival. Y a mí me hacía eco ese análisis, me llamaba la atención, porque pocas veces hay tantas herramientas futbolísticas o tanta evidencia de lo mal que está jugando un equipo en el análisis de la gente. Y creo que eso lo encuentro re interesante y en verdad no salía de este 4-3-3. En algún momento probó los 3 en el fondo, pero sin tener resultados y finalmente terminaba de la misma forma buscando el arco rival, que era por fuera, llegar de afuera hacia adentro sin tener esos movimientos mecanizados que se necesitan para llegar al arco rival, que es hacer el 2 contra 1 sobre el lateral, que es ganar supremacía numérica. Estábamos viendo un equipo sumamente largo en Universidad Católica y jugadores sin confianza, más los resultados de la Copa Libertadores, más allá de que se le ganó a Sporting Cristal en Santiago. Hubo una jugada polémica y ese partido Católica desde lo futbolístico no lo ganó en el marcador, pero desde lo futbolístico inclusive mereció ganarlo Sporting Cristal. Y ante Huachipato, que Huachipato ya no es el de la temporada pasada que perdió el descenso, hay que decir, ha mejorado bastante, hay mérito de Mario Sala, porque además no es un gran plantel, pero le ganó por la orilla, le cargaron la mano a Parot y le fueron ganando de manera fácil y se le ha ido dando con cada rival que se ha ido encontrando en el campeonato nacional. No puede ejercer esa supremacía. Me parece que hay un plantel desgastado, carente de liderazgo, dirigencialmente igual. Hay que ver cómo se reforzó la UC y cómo se renovó en el éxito. No puede quedar fuera de este análisis. Me parece que este gran proyecto que se ha hablado hace varios meses o hace varios años, producto del tetracampeonato del UC, ha tenido un techo bajito, que es ser campeón en Chile, que es no pelear internacionalmente, y ahora el técnico además no le resultó, porque los 2 últimos técnicos no le han resultado, primero Poyet y ahora Paulucci. Bueno, hay un tema, Pablo, que yo comparto con Edson. Un equipo sostiene al entrenador en los malos momentos cuando ve oportunidades de mejora. Ni en la U ni en la Católica hemos visto esa oportunidad de mejora aprovechada, por lo menos, ¿cierto? No hemos visto brotes verdes, no hemos visto cómo el equipo ha mostrado algo distinto, incluso los buenos resultados que sacó Católica y que reseñaba el Edson, como por ejemplo ante Sporting Cristal. Entonces, analizando un poco lo que ha sido Católica en este ciclo, que es largo, no son estos 4 años, son 10 más o menos, ¿cierto? Donde Católica ha tenido mucho protagonismo. Cuando sacan un entrenador es porque se llega a la conclusión de que no hay vuelta atrás. Pasó así con Mario Salas, que lo aguantaron casi al final del torneo el año 2016,
Pasó después también con el técnico argentino que llegó y que duró menos de 6 meses. ¿Te acuerdas tú que ahora está en Colón de Santa Fe? Y bueno, y ocurrió también ciertamente con Gustavo Poyet, que es el caso más sintomático, porque ahí la Católica ya comenzó a mostrar cómo esta hegemonía se resquebrajaba, ¿cierto? Llega Paolucci, vuelve el ADN, sale campeón, con el tema de Colo-Colo y el COVID. Pero en realidad, la Católica estaba mostrando signos de agotamiento de su hegemonía ya desde el año pasado. Hola Edson, hola Rodrigo, felicidades a la gente de Colo-Colo, disfruten mucho el aniversario 97, ojalá mañana lo celebren con un gran partido, mañana lo celebren con un gran partido, disculpen. Sí, pues, es mañana, pero el aniversario hoy, 19. Sí, así que mañana sea la fiesta de cumpleaños. Me parece que lo de Católica es bien extraño. Paulucci es un gran entrenador que logra 13 triunfos en 14 partidos. A fines del año pasado le da un título a Católica. Paulucci es un mal entrenador 10 fechas después de empezar el torneo local en el año 2022. Entonces, la confianza sobre el trabajo de Paulucci no sé si no existió nunca, y estas casualidades del destino que le dieron una racha increíble, le permitieron mantenerse ahí, o está pasando por una situación puntual que afecta su trabajo y que le impide desarrollar el mejor fútbol a Católica. A mí me llama la atención la calidad del plantel que le entregan a Paulucci. A Paulucci le entregan la base de lo que ha sido la Católica con el desgaste natural. De hecho, hay algunos que ya no están jugando. Sin embargo, le entregan refuerzos que no se condicen con la calidad de Católica. Le entregan refuerzos que no están jugando, que no tienen la capacidad y que han demostrado en cancha, los pocos minutos que han jugado, que no están a la altura de lo que estaban antes. En esa pasada, en 10 fechas le dicen a Paulucci, tu trabajo ya no nos interesa, ya no nos sirve, ya no nos parece interesante, ya no lo validamos, y lo sacan. ¿Es el momento para hacerlo? Entramos en la típica discusión de o haces la operación grande al tiro o tratas de darle un tratamiento a largo plazo a cada club y al equipo, y cada club tiene su forma de trabajar. La U ha estado en la lógica de tratemos de sacar al entrenador lo más rápido posible y ha estado en una vorágine de entrenadores casi enfermiza. En lo de Católica me sorprende un poco porque además la situación en la que decide prescindir de Paulucci es las puertas de un clásico para ver si empieza la arremetida para tratar de acortar distancia con un Colo-Colo que ya le sacó 8 puntos y luego a una semana de un partido importante en la Copa Libertadores. El momento me llama mucho la atención. La situación sobre el entrenador siempre es tan etérea y tan difícil de decir, pero la decisión que toma Católica sobre Paulucci me llama mucho la atención. 14 partidos del año 2021 lo hicieron un gran entrenador, 10 partidos del año 2022 lo hicieron un pésimo entrenador. Bueno, pero es que esto tiene que ver con el cambio de rol también. Si yo creo que Paulucci fracasa, luego lo podremos conversar con él en algún minuto. Porque tú recuerdas que cuando era el ayudante de Quintero, de Holland, era la persona más cercana al plantel desde el cuerpo técnico. Mientras Holland era distante, mientras Quintero era distante, ¿quién manejaba la relación? Bueno, la manejaba Paulucci. Bueno, cambia el técnico Poyet. En ese minuto, mírate la fuerza de los planteles. El plantel no quería a Poyet, se lo dijo después el propio Gutiérrez. Sacan a Poyet, dejan a Paulucci, todos felices. Claro, porque vuelven a amar, vuelven a querer al entrenador cariñoso, al segundo, y no al tipo ogro del primero. La función, ¿no? Enrielan el carro y el tren llega a puerto y es campeón. Fantástico, Paulucci, increíble. Pero llega este otro año, donde Paulucci tiene que empezar a tomar decisiones y a empoderarse en su rol. Tiene que empezar a dejar fuera a jugadores que lo consideraban su amigo. Toma decisiones que son complejas y que se revelaron desde el interior del plantel, donde había confusión porque un día le decía a Valencia que era un jugador importante, que lo consideraba para el siguiente partido y después no lo hacía jugar. Cometió el error de permitir que llegaran jugadores que no son refuerzos. O sea, un técnico con peso específico no aguanta que le traigan a Nehuen Paz, a Melano, ¿cierto? Como los refuerzos más importantes del año, o a Galani que no ha jugado. No, los tipos se imponen y piden fuerte. No, quiero a otro que te permita aumentar la calidad del plantel. Y ahí Paulucci se equivocó, porque la Católica no aumentó la calidad del plantel. Se mantuvo igual o peor, ¿cierto? Y no la alcanzó ya. Y en medio de ese cuadro, ¿qué se produce? Un quiebre, una grieta. El entrenador dejó de ser como era. Ya no es el amigo que yo confiaba hasta el año pasado. Y en ese sistema, en esa realidad, bueno, Paulucci empieza a fracasar. Le faltaron herramientas, evidentemente, le faltó experiencia, pero también los jugadores cumplieron un rol importante. Y si ahora la Católica Edson comienza a jugar bien, tal como lo hizo después de que se fue Poyet, yo ya no sé qué pensar.
Bueno, eso lo dirá el tiempo. Eso lo dirá el tiempo y lo tendremos que evaluar en su debido momento. Pero yo creo que hay un desgaste del plantel también que es importante. A ver, Paulucci le tocó agarrar, bueno, ya Pablo lo explicaba bien, el momento que agarró y la racha que tuvo. Pero los partidos que tuvieron que ser más tácticos, por ejemplo, el año pasado, que eran con rivales más de jerarquía por historia, más que por lo futbolístico, por ejemplo, el partido con la U, recordemos esa famosa jugada polémica del posible penal que no fue sancionado y lo que le costó a Católica ganar ese partido a San Carlos de Apoquindo. Le costó muchísimo. Y el otro con Colo-Colo, en el Monumental, lo perdió. Y lo perdió en los últimos minutos, inclusive por cambios técnicos, porque el primer tiempo lo había dominado Universidad Católica. Ahí terminó existiendo una lectura mejor de otro técnico. Pero sacó adelante esa tarea viniendo desde atrás sin la presión, porque con la ida de Poyet todo era ganar. En ese sentido se sumaba, ganabas 3 puntos, podías empatar y te ibas metiendo, no tenías ninguna responsabilidad de ser campeón. El que tenía toda la presión en ese momento era Colo-Colo por la ventaja que llevaba, todos sabemos lo que pasó, se cayó, etcétera. A la hora de conformar un plantel, bien lo decía Rodri, la historia es distinta, porque además tienes que tomar decisiones de sacar a jugadores importantes. Eso es lo técnico, y ahí me parece que no cumplió la tarea. Pero también uno tiene que revisar los planteles de Universidad Católica, lo que eran hace un campeonato atrás, en el inicio. Porque, por ejemplo, Dituro se fue transcurrida poquitas fechas, pero lo que era Dituro para Universidad Católica, no solo desde lo futbolístico, desde el liderazgo, que es súper importante en el manejo de camarín, en el manejo de partidos difíciles, porque el Zanahoria Pérez vino a ser titular en un equipo importante, con todo el respeto, y es un buen arquero, un correcto arquero, a los 30 años de edad. A los 30 años de edad vino a ser titular en Universidad Católica. Se le fue, para esta temporada, Valver Huerta, que era el pilar de la saga, el jugador más importante de la defensa. Ya no está ni siquiera en el camarín, que ojo, hay futbolistas que en el camarín son súper importantes y que en esta alza que tuvieron la temporada pasada fue fundamental, como el Luli Agüet. El Luli Agüet era el técnico dentro de la cancha, era el que mandaba en el camarín, el que remaba en los entrenamientos y que daba la cara en muchos momentos. Tal vez ya teniendo una baja futbolística, pero vaya que era importante para el técnico. Y adelante Sampedri. Y si no estaba Sampedri, estaba Edson Puig, que era un jugador sumamente importante desde el liderazgo y desde la experiencia. ¿Quién queda ahí? Solo Sampedri. ¿Y quién llegó para cumplir esos roles que son súper importantes? Son súper importantes los liderazgos, los planteles. No hay. Y un jugador que era importante como Saavedra, que había sido titular constantemente, hoy ni siquiera es titular. Entonces estamos hablando de 5 o 6 nombres. Podríamos ir un poquito más atrás, del momento que la Católica sacó a Pinares. ¿Quién reemplazó a Pinares? Entonces, claro, hay temas que son del técnico, pero también hay temas de conformación del plantel, donde hay otras responsabilidades de gerencia deportiva, de dirigentes, que tampoco me parece han estado a la altura. Lo que ganó Universidad Católica por Copa Libertadores, por título, que tampoco es tanto, pero no lo reinvirtió en el plantel profesional. Hay otros proyectos que está bien, del estadio, etcétera, pero en el plantel lo han dejado ahí y no lo han ido renovando a la altura. No, por supuesto que no. Y por eso que está pasando lo que está ocurriendo ahora, si también tiene explicaciones futbolísticas, este desgaste es natural. Ningún equipo puede ser campeón 5 o 6 años seguidos sin tener un espolonazo en su plantel, sin hacer un cambio profundo, sin pasar por una crisis. Entonces, yo también creo que ahí hay responsabilidades cruzadas, ¿cierto? En este caso, involucra a la Católica. Va a venir un interinato, me imagino yo, para el duelo ante el elenco de Colo-Colo. Puede ser el Moto Romero, puede ser el propio Jaime Rubilar, ¿cierto? Ya se fue Mirosevic, que podría haber sido una alternativa. Bueno, van a encontrar ahí algo. Pero la Católica tiene que pensar también en lo que viene, en un técnico ya definitivo. Está descartado lo de Berizzo por el propio representante. Tú lo apuntas bien, Edson. El representante dijo, Berizzo en Chile dirige la selección o nada, porque entiendo que también lo habían llamado de la Universidad de Chile. Y la respuesta fue exactamente la misma. Y a esta altura, ahí entramos en otro escenario, porque yo no creo que sea tan fácil encontrar un entrenador. Sabemos de que, por ejemplo, la fase regular del torneo mexicano termina pronto, a principios de mayo, y ahí podía quedar libre Holland. Pero yo creo que Holland también está esperando un llamado de la NFP. No creo que tan rápido y tan fácil se venga la Católica. Y lo otro que llama la atención es que se da cuenta de que en Santiago está Pizzi, quien ya dirigió la Católica,
quien ya consiguió buenos resultados con la UC en el torneo del 2010, y que, ojo, podría ser un candidato, más allá de que no es una persona de mucho prestigio después de su pasada por la selección. Pero Pizzi, en un momento como este, podría ser el remedio, y está a la mano, porque da la impresión que está en Chile, Pablo. Sí, por eso es tan extraño lo de Católica, por eso es tan extraño que en la 10ª fecha decidan prescindir de Paulucci, porque tuviste tiempo para hacer la modificación real en el verano y pensar sobre todo en quién puede reemplazar en estas fechas en que están jugándose en torneos más importantes. ¿En cuánta plata querías gastar en el entrenador? ¿Querías buscar un entrenador de primer nivel o querías buscar a alguien pasante hasta fin de año? ¿En qué tipos pueden venir? De los nombres que están sonando, son 2 ex Católica, y el ex siempre tiene el problema de tú sabes las virtudes y la ilusión de la virtud, pero también sabes los defectos y sabes que te van a encontrar con taras que te van a molestar o que te van a impedir desarrollar al 100% esta ilusión que se produce cada vez que hay un cambio de entrenador. En esa pasada, Católica tiene que resolver rápido, bien, y también vuelvo al tema del plantel, porque en este plantel, si los resultados vuelven a ser muy positivos, la palabra colchón por ahí podría aparecer. No sé, sí, pero la capacidad de este plantel para cambiar los resultados debiese ser más que una virtud, una alta preocupación dentro del club. Bueno, sí. Totalmente. Oye, imagínense, se pone a jugar Viña Orellana ahora. Ahí sí que no entendemos nada. Se pone a jugar Viña Orellana, lo que la banca. O sea, pero eso yo lo podría entender. Lo de Orellana yo lo podría entender porque es un jugador que tal vez no era del gusto del DT y no fue considerado, y ahora con una nueva oportunidad aparece. Claro, pero si fuera algo colectivo del resto, ¿por qué estos cambios son tan drásticos? Y respecto a lo de Holland, no hay que olvidar también su salida, más allá de que tenía ofertas del extranjero. Él lo primero que dice: clasifica una competencia internacional, tenemos que reforzar el plantel para poder competir. Y no se le dieron los nombres ni el presupuesto para poder competir. ¿Por qué un técnico que podría no salir bien del fútbol mexicano en una campaña y que él quiere ir en crecimiento constante va a volver a retomar un proyecto con un plantel inferior al que tenía? A mí eso me genera interrogante, porque uno dice, claro, es un nombre ideal, pero ¿por qué lo aceptaría ahora? Buen punto. Claro, hoy día, hasta esperar que termine el primer semestre del fútbol en general, están dispuestos algunos buenos entrenadores sin pega, unos que están retirados y algunos ventajistas que agarran fierros calientes. Pero más o menos es el panorama. Hay uno que sonó en la U Católica, que está sonando ya en la U Católica, que es Alexander Medina. Claro, el cacique Medina, que viene recién despedido del Inter de Porto Alegre. Buen entrenador, pero viene hace una semana despedido. Sería absolutamente cambiarse de cama con las sábanas calientes. Eso sería. Claro, Christopher Antunes nos tiraba la noticia un poco de Alexander Medina. Habló el representante. Y el representante dice que efectivamente lo sondeó la U y lo sondeó Católica. Y ahí yo también, en la forma de negociar que tiene Universidad Católica, digo, algo no me calza, porque cada vez que llega un entrenador a la UC, nos sorprenden. No se sabe días antes, tampoco el representante con el que están negociando te aparece diciendo, sí, me sondearon. Por lo general la UC es muy hermética en ese tipo de situaciones. Entonces, yo por el solo hecho de que haya hablado el representante, lo descarto. Lo paso a un lado. Y hoy